tardes. No hay problema con el tema que el profesor se demore pues algunos minutos adicionales. Un minuto es necesario quizás para cerrar el tema que bien les iba explicando. ¿Sí? No hay inconveniente. Entonces hoy día sí arrancamos nuestra sesión. Empiezo a compartir mi pantalla. ¿Sí? No sé por qué, pero no deja usar el fondo de siempre, pero pues vamos a usar el fondo que hay. ¿Sí? Hoy día, por si acaso, menciono, ¿no? Si es que ahí se han olvidado, estaríamos todavía en filosofía antigua. No nos hemos apartado de este tema, ¿ya? Seguimos con filosofía antigua. En este caso vamos a desarrollar la propuesta de los filósofos, mejor dicho, de los sofistas, acompañados de un filósofo primordial, y en este caso va a ser la propuesta del gran Sócrates, ¿no? El que le va a colocar el nombre precisamente a los primeros, a los presocráticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar hoy día su periodo, el llamado periodo antropológico, pero antes, como hemos quedado y como lo hemos venido haciendo en las anteriores clases, estoy situándome en el texto, el libro. Por cierto, yo me imagino que están resolviendo las preguntas del aula virtual, ¿no? Yo creo que pues no es Claro, necesario. Ni lo debo preguntar, ¿sí o no? obvio. Ah, ya, muy bien, correcto. Entonces, bueno, haciendo, ¿no? Un agregado a las preguntas que ustedes ya muy bien resuelven, vamos a desarrollar solamente las que pueden generar alguna, ¿no? Complicación. ¿Qué me tengo que acordar de detalles previos, no? Si hoy día vamos a hacer Sócrates y ellos se llamaron así presocráticos debido a la aparición de él, pues hay que también diferenciarlos por los temas que investigan. Entonces yo cuando voy a ordenar la estrategia que voy a usar, voy a situarme no solamente porque no son tales nombres, porque eso puede generar desorden. Tú trata de recordar el periodo en el que están por el tema. Cosmos, mundo. ¿Qué busco del mundo? El origen, el principio. En este caso, pues va a ser el arjé, ¿sí? Importante. Ahora, dentro de este periodo que buscó el principio, van a situarse dos grupos de filósofos, tanto monistas como pluralistas. Dijimos la clase previa, es el momento en donde vas a encontrar más filósofos. No va a darse otro momento en donde haya tantos, porque de ahí solo se reduce a dos o a tres como máximo, ¿sí? Dentro de los monistas, en general, todos te hablan de principios, tales agua, Anaxímenes aire, pues no hay nada complicado para recordar. ¿Quién es el que a veces te olvidas por el nombre en griego? En este caso va a ser la propuesta de Anaximandro con el apeirón, ¿ya? Él es el que a veces trae esas confusiones. Es lo Peirón, indeterminado, ¿no? exacto. Los sin límites, lo indeterminado. Por indeterminado piensa en que no puede ser solo un elemento, sino que tiene la particularidad de ser todos a la vez, pero es invisible al ojo humano, pero eso no significa que no sea material. Un griego era muy difícil de pensar que algo fuese solamente abstracción. Va a ser con la llegada de Pitágoras y luego con la propuesta de Platón, que hoy día lo vamos a hacer, que empiezan a salirse un poco del mundo físico, pero no hacían esas propuestas. Nosotros decimos filosofía es abstracción, falso. Los griegos pensaban que la filosofía formaba y era una explicación de la naturaleza. Entonces, por eso el apirón es el único que es cualquier elemento que a la vez no es ninguno, pero tiene la particularidad de conformar las cosas, es su origen. ¿De quién más me debo acordar? De los conflictivos, de Heráclito y Parménides. De Heráclito, que me acuerdo, padre de la dialéctica. ¿Qué significaba dialéctica? Opuestos, día, noche, justicia e injusticia, vida y muerte. Gracias al encuentro de dos opuestos se genera el movimiento. Entonces, de eso me debo acordar, que para Heráclito todo estaba en cambio. Acuérdate de él como un representante, haz la comparación con psicología de la percepción, la sensación, la escuela cognitiva, digamos así. Todo viene de parte de eso. Para Parménides, en cambio, digamos, si haces una comparación para usar, ¿no? Ayudarnos con esto, él sería junto con los que estudian solo la conciencia.
a nivel de la abstracción, porque para Parménides era imposible entender el mundo como algo cambiante. Todo era inmutable. ¿Por qué inmutable? Porque su origen era igual. El mundo es inmutable, el origen es inmutable. No hay cambio, no hay movimiento. Y al contrario, nosotros pensamos que hay movimiento, pero esto es por una apariencia, puras opiniones. El ser no cambia y el único camino a los verdaderos conceptos es a través de la razón. Porque imagínate, ¿no? Los conceptos no pueden ir variando de persona a persona, tiempo en tiempo, estado en estado. Los conceptos son únicos y deberían mantenerse universales. Es lo mismo que va a decir Parménides y agrega que el ser, el origen de todo es él, que nada cambia. Conflictivos porque uno se opone al otro, ¿sí? Y de los pluralistas, el que normalmente preguntan más va a ser el último, Demócrito. ¿Qué me tengo que acordar de Demócrito? Que no solo propone a los átomos, sino mira lo que dice al costado, al vacío. Porque los átomos tienen movimiento, pero ¿en dónde se separan? ¿En dónde se juntan? Pues en el espacio. El espacio, los griegos le llaman el vacío. Comienzo rápidamente, solamente con las más importantes. Heráclito, en este caso sería unidad de contrarios o dialéctica. Parménides, el ser es pensable. Demócrito, el vacío. Por tanto, la 1 sería la E. ¿Mm? Ahí. Marca la alternativa que no se corresponde con el ser de Parménides. Acuérdate que el ser era uno solito. No podían haber tipos de seres. Es como Dios, digamos así. No pueden haber tipos de dioses. Y entonces, ¿cuál es la única característica que no tiene el ser? Es infinito. No, porque es uno solo. Entonces era perfecto. ¿Para qué tenía que ser infinito? Si él por sí solo podía producir a lo demás. Entonces era finito, en este caso, un solo ser. Ha venido la pregunta, marca la alternativa. ¿Los seres de Parménides se comprenden con la razón? Y la mayoría marcaba verdadero. No, porque no hay seres, no hay infinitud. Hay uno solo, como primigenio, como origen. Demócrito propone el vacío con el objetivo de explicar espacio de los átomos. ¿Se acuerdan? ¿Para qué servía esto? Permitía el movimiento, ¿cierto? Entonces necesitaba el vacío como el espacio en donde los ladrillos de la naturaleza, los átomos, construyesen. La verdadera justicia que reina en este mundo es el equilibrio, nos dice, ¿no? De los opuestos. Por ejemplo, si hay guerra hay paz, si hay dolor hay alegría, si hay soledad hay amistad. Los contrarios rigen los cambios del universo. ¿De quién es esta frase, chicos? ¿Demócrito? No. ¿Parménides? No. ¿Empédocles? Tampoco. Heráclito. Perfecto. En una sola palabra, el gran Heráclito. La materia no está muerta, vive, vibra, está animada. Ajá, esto lo dijo un presocrático monista. Miren, todo alrededor tiene vida. De distinto grado e importancia, sí, pero está vivo. Así, dos metales poseen vida para moverse en atracción mutua. Todo vibra en movimiento y está lleno de vitalismo. ¿Quién propone este argumento? Ya, yo les ayudo. Es un presocrático, es monista, es de Mileto. A ver, miren, ¿ah? Monista, de Mileto, presocrático, y que dijo que todo tenía un tipo de vida, todo tenía dioses, ¿no? Él le llama así, pero en realidad se refiere a tipos de vida. Es de Mileto y propone un elemento para que la Tierra esté en equilibrio porque era un disco plano y para que no se mueva, ella lo mantenía en equilibrio. No es Anaxágoras. Tales. Perfecto, Tales y el hilozoísmo. Acuérdate, hilozoísmo significa que todo tiene vida, nada más, ¿no? Tú ves a las plantas y esto es casi, ¿no? Decir obvio, pero en ese tiempo pues era un gran descubrimiento, ¿no? Hilozoísmo. Pero se mueve el sol, la luna y la tierra, sostuvo René, a lo cual Manuel replica, tus sentidos suelen presentarte apariencias. En realidad, si usas correctamente la razón y la lógica, deducirás que no es real, no existe, no es. La opinión de Manuel coincide con el pensamiento, a ver, ¿quién decía que no hay movimiento? ¿Quién criticó a Heráclito? Lo dijimos al inicio. Parménides. Parmenides. Correcto. ¿Ven? Siempre las preguntas son de ellos dos, de los conflictivos. ¿Listo? Dejamos ahí. Solamente hemos hecho algunas.
pero ahí están todas las claves, se las estoy compartiendo. Y comenzamos nuestra clase de hoy. Como les dije, no nos hemos apartado del momento de la filosofía antigua, sino que estamos ahora en el segundo periodo, llamado el periodo antropológico. Estrategia de estudio, porque tengo que acordarme mejor, tengo que tratar de ordenar las ideas que tengo, ¿sí? Traté de hacerlo a partir del nombre de los periodos. El periodo antropológico significa el estudio de lo que viene con el ser humano. Antropos, en este caso. ¿Quiénes están aquí? Solo dos, los sofistas y Sócrates, ¿sí? Se dice sofistas en general porque no vamos a hablar de uno, pero más representativo va a ser el gran Protágoras en este caso. Y hoy día vamos a iniciar solo mencionando a un representante del periodo último de la filosofía antigua. Del periodo ontológico solo mencionaremos al discípulo de Sócrates, Platón, el que crea dos mundos, ¿sí? Comencemos un poquito hablando de cómo es el periodo antropológico en este caso. ¿Y en qué momento se da? Miren, les comento algo así bastante rápido. El periodo antropológico supera el siglo V, avanza más en la historia, ya no se interesa por el cosmos, como bien dijimos, o el arjé, sino que se va a interesar por el ser humano. Ahora, ¿qué le interesa en general, ¿no? En este caso, a Sócrates del ser humano, de las personas, de las gentes, como se dice? ¿Cómo hacerlos morales? Esa es la única respuesta. ¿Cómo hago a la persona que actúe bien, que no tenga esa, digamos, esa confusión de saber que está, ¿no?, obrando para algo correcto? O para Sócrates, ¿cómo le enseño las virtudes sin sentir que se las está memorizando y que a veces las puede olvidar y que son un modelo? No, mejor cómo las realmente hace suyas. En griego se le llamaba arete, no arete, arete. ¿Por qué? Porque para un griego era importantísimo que tú te comportases de manera moral. ¿Qué había pasado? Durante un tiempo había habido una crisis de valores. ¿Y por qué sucede esto? Acá tenemos a un representante de ese momento, al gran Pericles, que seguro has escuchado como el creador de la democracia, ¿cierto? Pericles había pues hecho una estrategia. ¿Cuál era su o cuál fue su estrategia? Su estrategia sucedió tras el conflicto de las guerras médicas. A ver, y si los dioses nos ayudan, tengo acá información. Aquí está, ya, listo. Es un material antiguo, pero igual nos está ayudando, ¿sí? Entonces, como ven aquí, Pericles, ¿no?, había usado una estrategia tras las famosas guerras médicas. ¿Qué sucedió durante las guerras médicas? Se enfrentó Grecia a Persia, ¿cierto? Y parecía que ya ganaban ellos, que nadie los iba a detener, ¿no? Incluso la misma ciudad de Mileto ya había estado bajo el dominio del imperio persa. Pero Pericles, muy astuto, junto con las ciudades que todavía no eran dominadas durante esos 14 años, ¿no? 14 años de guerra, wow, qué desgastante. Argos, Esparta, Elide, Atenas, Tebas, sobrevivientes a ellos, forman una confederación marítima para hacerle frente a ellos. Ganan gracias a las estrategias de los atenienses. Y Pericles piensa y le dice a sus generales, ¿por qué desarmaríamos esta confederación tan fuerte? Pues hay que sacarle provecho. Y él lleva una noticia a las otras ciudades griegas. Voy a mantener la confederación, pues todos aplauden y se sienten protegidos, pero dicen, pero es costoso. ¿Cómo mantenemos una confederación con tanta guardia? ¿Cómo entrenamos a los, ¿no?, a los jóvenes? ¿Cómo seguimos teniendo buenas embarcaciones? Entonces las otras ciudades se ofrecen a aportar y se crea un tributo a cambio de la seguridad. En este caso, todo el tributo iba a la ciudad de Atenas y a cambio las ciudades se sentían seguras en caso los persas volvieran a atacar. ¿Qué pasa? Esto produce que en Grecia se dé un auge económico, dinero, ¿sí? Y Pericles lo invierte en el aspecto cultural y en el aspecto social. Y es en ese momento, solamente necesitaba esta imagen,
¿sí? Y es en ese momento en que van a llegar a la ciudad de Atenas los señores sofistas. ¿Llegan para qué? Pues porque estaban, dicen algunos, atraídos por el oro que brillaba en Atenas. Tanto. Y además porque Atenas era muy bella, ¿no? Entonces era el mejor lugar para expresar lo que ellos hacían. Llegan los sofistas y en un principio los atenienses, pues en ese momento estaban sintiéndose, ¿no? ¿No? Sobre cualquier ciudad griega. Ellos eran una metrópolis, eran la ciudad madre. ¿Mm? Y llegan ellos y les empiezan a decir metecos. ¿Qué es meteco? Significa extranjero, como de manera despectiva. Los sofistas, pues no se sienten mal y empiezan a ganarse el nombre, empiezan a enseñar, empiezan a cautivar con la manera en que hablaban. Como ven aquí, el que menos los escuchaba en la plaza, en el ágora, y poco a poco ellos empiezan a decir, ¿no? Que son sabios. De ahí que la gente empieza a nombrarlos como sofistas. Entonces se ganaron el nombre por, por el arte que venían enseñando. ¿Qué arte enseñaban? La retórica. ¿Qué era la retórica? Era una estrategia del debate. Y la retórica, a su vez, usaba ¿no? algunas técnicas, como por ejemplo en la argumentación, ellos usaban las famosas falacias, o también tú puedes ubicar en el diccionario como los sofismas. ¿Qué son? Pues son argumentos tendenciosamente hechos para ganar una discusión. La verdad es que estos días he estado escuchando unos sofismas en los noticieros, que mejor uno se sienta, respira para que tenga paz mental. Pero sí, ¿no? Imagínense, viene desde este tiempo y todavía parece estar tan vital en algunos políticos, ¿no? Porque solamente tienen ese fin, ganar la discusión, sin que importe el contenido de lo que se diga. Los sofistas la usaban un poco para demostrar que ellos cualquier discurso lo podían volver válido, en este caso. No importaba el contenido, sino la forma del discurso. Muchos dicen que los sofistas son los primeros en hacer el análisis del lenguaje y las funciones. Acuérdate, enseñaban falacias. Una conocida, ad hominem, por ejemplo, que ya empiezan a adquirir nombre latino después, ad populum, ad ignorantiam, por ejemplo, ad baculum, ad verecundiam, ¿no? Que son, por ejemplo, ad hominem. Tú desprestigias a la otra persona para que todo lo que diga suena como, ah, no, cuidado, mira quién está hablando, terror. Eso es ad hominem en este caso, ¿no? Porque un verdadero argumento no ataca al sujeto, sino a lo que diga. Ad populum viene del término populista. Se dicen algunas frases para levantar las emociones del auditorio. Y entonces el auditorio aplaude y hace bulla y dice sí, pero en realidad, pues, ¿no? Simplemente está proponiendo cosas un tantito fuera de lugar, ¿no? Eso se le dice ad populum. O ad misericordia, clásica es, no, ¿cómo no van a creer en lo que digo? ¿No ven la mala situación que estoy? ¿No ven que estoy ahorita, ¿no? Con secuelas de, ¿no? De alguna enfermedad. Entonces empiezas a hacer sentir hacia ti misericordia o pena. Y los demás dicen, ay, sí, pues, ¿no? Sofistas, retórica, el arte de convencer. Hubieron varios, Protágoras, Gorgias, Trasímaco, Calicles. No todos eran tan conocidos, unos más que otros, eso es cierto, pero, pero lo que hacían en general era ir por la ciudad de Atenas, ¿sí? En este caso, tratando de enseñar esa estrategia y los aristócratas del lugar de inmediato los contrataban para enseñarle a sus hijos, porque era algo muy bien visto en Atenas, que ¿no? Los jóvenes, desde muy jóvenes, aprendieran, en este caso, el arte del debate. ¿Mm? ¿Qué temas ellos ponen en, no, digamos así, entre cejas, ¿no? ¿Qué temas ellos discuten? Discuten las leyes. Para ellos, las leyes son meramente convención y dependen de los intereses de quien esté al mando. Lo decían abiertamente. Entonces, decían, pues las leyes normalmente protegen a los débiles y están bajo intereses.
no hay que asumir que son absolutas, porque lo que proponen en general los sofistas es que no existe lo universal o absoluto. Todo es relativo, como les dije, todo depende de quién y cómo se diga. Importa mucho el discurso. ¿Qué más critican los sofistas? La religión. Ellos decían abiertamente que no existían dioses y que más bien eran proyecciones de nuestros temores, de nuestros deseos, de nuestra parte volitiva, ¿no? Y que los dioses se convertían en esto y tenían el poder gracias a nuestra, digamos, un poco conciencia. En temas de teoría del conocimiento, afirman esto que dije, la verdad absoluta no es posible, tampoco universal, y toda juicio es una opinión. ¿Y cómo una opinión se hace más verdadera? Aprende retórica, aprende sofismas, ¿sí? ¿En qué tema? Y ahí vamos a pasar al siguiente filósofo porque los sofistas es rapidísimo. ¿En qué tema ellos chocan con el gran filósofo Sócrates en ética? En todo estaba perfecto, en todo estaba bien, pero cuando empiezan a desarrollar temas de ética y dicen abiertamente en Atenas que los valores morales no son absolutos y que la justicia es incluso la justicia del más fuerte imponiéndose sobre los más débiles, pues Sócrates da un grito y dice, ¿qué? ¿Cómo que la justicia depende de quien lo diga? ¿Cómo que la justicia va a ser tan variante? Tiene que haber una sola. Y pues si no, ¿no? Todo acto malo va a ser justificado. Y ellos decían, en cambio, que los valores son convenciones culturales y que en cada sociedad se dictamina lo que mejor le convenga. No, esto era imposible, ¿no? Digamos, un sofista estaría de acuerdo con las leyes, pues digamos, un tanto extremas que nosotros hemos escuchado que ha sucedido en Afganistán. Para ellos es normal, porque se acomodan los valores a las convenciones sociales. Sócrates no estaría de acuerdo con eso, sino él estaría de acuerdo con los derechos humanos. Los derechos humanos, más allá de la nación en la que estés, protegen, ¿no?, al individuo por ser persona. ¿Por qué? Porque mientras uno dice son absolutos, son para todos válidos, ¿sí?, no importando condición, clase o historia, ¿no?, de la que pertenezcas, mientras que los otros no, dependen, ¿no? Siempre ahí. Y es esto lo que hace que se lleven tan mal. ¿Mm? Entonces ahí conozcamos un poco de lo que ellos proponen. El más conocido de todos va a ser Protágoras, que llega a ser el asesor político de Pericles. Entonces sí llegaron a tener mucho espacio, mucha entrada, que hay que agradecerle a los sofistas, que ellos no solo enseñaban retórica, sino varias disciplinas, y hacen que la educación casi se convierta en algo público, porque llegaron a lugares en donde no era casi un privilegio que se educaran. Eso hay que agradecerle a los sofistas. Seguimos. Tenemos al gran Sócrates, al de la frase, conócete a ti mismo. ¿Por qué dice esto Sócrates? Él, como les dije, tiene muchas diferencias con los sofistas. Primero, los sofistas, les dije, fueron viajeros, en un principio metecos. Sócrates es un ateniense de cuna. Los sofistas cobraban por enseñar, sí es cierto. Sócrates dijo que no, aunque muchos de sus alumnos lo mantuvieron por varios años. Los sofistas defendieron el arte del convencimiento, la retórica. Sócrates no soportaba esto, la rechazó. Principalmente Sócrates dice que sí se puede alcanzar la verdad absoluta, los conceptos universales, algo que para ti hoy es, ¿no?, de decir de más, ¿cómo no van a haber conceptos universales? Sócrates tuvo que justificar su existencia y explicó una técnica para lograr alcanzarlos. Bueno, es un método y es a través de la inducción. ¿Mm? Entonces, mira, Sócrates dijo, sí hay conceptos universales, pero ahí detengo algo. No le interesaban todos los conceptos. ¿Por qué? Porque a Sócrates no le interesaba encontrar el concepto, digamos así, ¿no?, en la naturaleza del número. No, a Sócrates lo que le interesaba era los conceptos éticos. ¿Por qué? Porque ya los atenienses tenían tanto avance militar, social, económico, que según Sócrates estaba ocurriendo una pérdida de valores. Entonces, él les decía a
sus conciudadanos, ¿no? Gente que vivía con él en Atenas, que no se preocupen tanto por los honores, el dinero, porque ya lo tenían, y que más bien se preocupen por cultivar su alma. Pero, pues eso no le gustó mucho a los atenienses. Seguimos. ¿Qué método enseña Sócrates para encontrar la verdad absoluta? Y es un método muy fácil, y súper fácil. Bueno, primero, antes de aplicar el método, tú tienes que saber hacia dónde va dirigido. Sócrates decía, ahí mi mascota se está pronunciando, Sócrates decía que para encontrar la verdad absoluta, tú deberías explorar tu alma, tu psique, ¿ya? Es en donde tú hallarías a los conceptos. Ahora, quiero hacer una aclaración. El alma de Sócrates no es el alma que nosotros tenemos por concepción medieval de origen divino. No, el alma en el tiempo griego se entendía casi casi como la parte racional. ¿Mm? Entonces, lo que estaba diciendo Sócrates era que no te quedes a nivel de las sensaciones o las percepciones, que hagas el trabajo de buscar, ¿no?, una generalización entre varios actos, ¿no?, varios objetos, que reconozcas que puedan tener en común, te abstraigas de ellos y busques un concepto. Pero este proceso racional lo harías con el alma. Pero para Sócrates el alma no era otra cosa que la racionalidad. Nada más. Pero en ese tiempo le decían alma. ¿Ven? Fácil. El método de Sócrates se llamó también el método del diálogo y tuvo dos partes. ¿Para qué? Para que tú hagas este proceso de llegar a conceptos universales. ¿Mm? Tenías que equivocarte, claro, tenías que reconocer que hay conocimientos buenos y algunos que son opiniones, pero llegabas tú mismo. Sócrates no te daba un libro, wow, todo esto tengo que leer, no, solamente era un guía para que tú hicieras este proceso. Acuérdate, ¿cómo le llamó Sócrates al alma? Psique, que era el alma, la parte racional del ser humano. ¿Cuáles son estas dos partes? Aquí están. Uno, la ironía, y dos, la mayéutica. Nada más. ¿Cómo eran estas partes? Imagínate, Sócrates iba a la plaza de Atenas, al ágora, y se encontraba con cualquier persona, porque acuérdense que Sócrates no cobraba por el conocimiento, más bien él practicaba su metodología con cuanta persona quisiera escucharlo. No tenía tampoco una escuela, ni un lugar fijo, pues él lo practicaba. Antes en Grecia se decía que se practicaba en el gimnasio. Ahora, ya sé que estamos pensando en el gimnasio, las máquinas, ¿no? Pues era algo abierto, algo pues cerca de la naturaleza. Y era común que un griego, mientras estaba haciendo ejercicios, empezara también con debates filosóficos. No me imagino tanto eso ahora, no me imagino que en un gimnasio empiecen a debatir sobre la dialéctica de Hegel, pero en ese tiempo era común, ¿sí? Digamos así. Ahora, sí, era bastante común, y incluso en los diálogos de Platón dicen, ¿no? Mientras practicaban, wow, ¿no? Entonces tienes que abstraerte un poco a lo que sucedía en ese momento. Ironía, él te hacía una pregunta, ¿quién? Sócrates, a ti. Te preguntaba un concepto, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Sí? ¿Qué es la solidaridad? Siempre con el qué es algo. Y tú, que es común también, respondías con un ejemplo, ¿no? Ah, bueno, la justicia se trata de, por ejemplo, cuando es común que nosotros hagamos referencia a través de ejemplos, porque queremos hacernos entender. Y Sócrates se daba cuenta de eso y te hacía dar más ejemplos. Tú dabas ejemplos, 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 y en algún momento Sócrates te daba uno propio. Y tú también lo aceptabas. Caíste, porque Sócrates estaba buscando que tengas contradicciones. Si tú aceptabas su ejemplo, y él decía, ah, ¿y eso también será la belleza? Sí. ¿Qué estaba queriendo hacer Sócrates? Entre risa y risa, ya habías caído en su trampa. Porque al hacerte caer en contradicciones, él luego te preguntaba, y entonces tú puedes decirme que esto es bello como, y te enumeraba ejemplos que tú habías dado. Entonces tú empezabas a darte cuenta que no iban por la misma línea. Sócrates
lanzaba otro ejemplo, te hacía, ¿no? Disvariar un poquito más. Y el siguiente paso era que ya no tenías cómo responder. En ese momento, se supone que, bueno, Sócrates te había dejado en ridículo ante toda la plaza ateniense, y además tú tenías que admitir que no sabías qué responder, ¿no? Él decía, y bueno, ¿me podrías definir qué es esto? Y tú, bueno, los sofistas, en otro momento hablamos, Sócrates, era normal que le dijeran eso porque no sabían cómo responderle, ¿no? Y Sócrates, insistente, de ahí que le pusieron el nombre de moscarrón, ¿no? Como que una mosca fastidiosa que estaba ahí, pregunte y pregunte. Pero él quería que aceptes esto, pues no, la verdad es que no sé a qué te refieres. Y cuando hacías esto, había acabado este momento y pasabas al segundo, a la mayéutica, al segundo y al más importante, en donde de manera racional, acuérdate, ¿no? Él decía el alma, pero era la razón, empezabas a notar rasgos comunes. Sócrates lanzaba otra pregunta y empezabas a encontrar tú mismo estos rasgos comunes. Sócrates iba limpiando poco a poco tu conocimiento y tú, por fin, habías alumbrado una idea, habías llegado a un concepto, pero primero tenías que despercudirte de opiniones. Y entonces, dice Sócrates, estás frente al conocimiento universal. La mayoría se quedaba en el primer paso y es por eso que Sócrates se ganó muchos enemigos. Pero, pues tenían que aceptar esto, ¿no? Por eso la frase, solo sé que nada sé. No me quiero quedar en opiniones, quiero llegar a las verdades universales, quiero trabajar con definiciones. Por eso, al método de Sócrates, no solo le dicen el método del diálogo, de las preguntas, sino también de la inducción de casos particulares hacia conceptos generales. ¿Qué temas le interesaban a Sócrates? Solo le interesó la ética. Y como su método era meramente racional, el aprendizaje de los conceptos, se le llamó ética intelectualista. ¿Mm? La única ética que primero debes aprender el concepto de justicia y luego la practicas. La mayoría, ¿no? Desde muy niños nos dicen, y estos son los valores, repitan, uno, dos y tres, y nos los hacen memorizar y no entendemos nada. Pero Sócrates, no, pues decía, no, hay que aprenderlos de manera racional, comprender de qué tratan y luego los aplicas. Hasta era más fácil, ¿no? Bueno, para Sócrates, entonces, se debe cultivar intelectualmente el alma. Ya sabemos por qué dice esto. Porque el alma es la razón, es lo mismo, ¿cierto? Porque es una actividad propia del ser humano. Pues claro, los seres humanos nos distinguimos por ser de esa manera, ¿no? Hacer abstracciones, pensamiento, deducciones, pensamiento lógico. Y Sócrates decía, hay que hacer esto constantemente, dialogar, convencer, ¿no? Tratar también de llegar digamos, a estos conceptos a través de estos diálogos. Y así estaremos en presencia de las virtudes, virtudes que aprendemos nosotros mismos. ¿Mm? Y él, muy, digamos así, optimista, dice que los atenienses realmente no están siendo malos porque quieren. Él, al contrario, decía que simplemente están en ignorancia de los correctos valores, y es por eso que se comportan de esa forma. Y él más bien decía que hay que eliminar esta ignorancia a través de un método, pues que es el diálogo. ¿Mm? Lamentablemente, Sócrates hizo quedar mal a un juez. Lo hizo quedar en ridículo, porque no sabía definir qué era la justicia y era un juez. Él y otros más, me parece que se llamaba Meliso, ¿sí? Meliso y, ay, se me dio el otro nombre del otro juez. Ah, qué mala la memoria, ¿sí? Llegan a denunciar a Sócrates por este mal, a decir que él estaba levantando ideas extrañas en los jóvenes. Llegan a levantarle, digamos, la acusación de que él era un corruptor de mentes, que hacía pensar cosas negativas, ¿no? Y miren, solo estaba aplicando la inducción, ¿no? Esto y otro cargo de injuria se le, ¿no?, aplica a Sócrates. Se le llama un juicio y él dice, pues yo me voy a defender. ¿Quién más para defender al gran Sócrates que el mismo Sócrates? La verdad es que era un tanto bonachón. La verdad es que siempre se cuenta que él andaba en reuniones, en banquetes, y
pues tomaba bastante vino, era el Reído. último, sí, era bastante divertido, sí, eso es cierto. Y se defiende, pero pierde, ¿no? Y Atenas lo condena a la muerte, a través del veneno de la cicuta, que era una planta que, ¿no? Que se preparaba como veneno. Y justo ayer leí un poco sobre la cicuta, dicen que Sócrates en sus últimos momentos de vida le dice a Platón que las piernas se le adormecían, ¿no? Y que empezaba a ver como imágenes, ¿no? Estaba delirando. Y justo con la mano alzada, ¿no? Cuando ya recibe la cicuta, acá avergonzado el alumno por acercarle esto al maestro, él dice, denle un gallo a Asclepio, que era el dios de la medicina, porque los dolores que venían antes de la muerte a Sócrates iban a ser terribles, ¿no? Y se decía que si tú le das un gallo a Asclepio, ibas a morir de manera tranquila. Y así acabamos con Sócrates, ¿no? El maestro de los valores, y pasamos al último periodo, el periodo ontológico, que va a tener como representante a su alumno, al más cercano, porque en realidad Sócrates tuvo muchos alumnos, tuvo muchos seguidores y muchos enamorados de Sócrates, por lo que fue, ¿sí? ¿Fuera gay? Acuérdense que en Grecia el amor era interpretado de otra manera, no hay que verlo como ahora, ¿sí? No solamente, ¿no? De ese formato, los griegos tenían otra manera de ver el amor un tanto más amplio, ¿no? Algunos dicen más apasionante. Y Sócrates, pues, no desestimó este tipo de cariño, digámosle así. Entonces, ¿Sí? ¿era o no era Él Sócrates? no podría decirse que era, no podría decirse que era, porque tuvo dos hijos en realidad. Y en varios de los diálogos platónicos medio era. Se Medio, escucha medio. que viene su esposa porque él está debatiendo en el ágora, gritándole, Sócrates, ¿por qué no trabajas? Los hijos tienen hambre, ¿no? Y era graciosísimo como Platón figura a un Sócrates perseguido por su esposa. Entonces, en realidad era una persona diferente, pero entre eso, él aplicaba muy buen método para llegar a los valores. Ahora, tenemos acá, como les dije, el periodo ontológico, en donde se va a estudiar necesariamente a la existencia o al ser. Ahora, ¿quiénes están dentro de este periodo? Nuevamente solo dos. El discípulo de Sócrates, el más cercano a él, así todo un pillo, eso sí resume a quién era Sócrates, Platón, y el discípulo del discípulo, Aristóteles, ¿sí? Ahora, cada uno, voy a acercar la imagen, tenía una mirada distinta a cómo es la existencia. Para Platón, la verdadera existencia tiene un origen supraterrenal. Por eso, ¿no? La pintura derivando hacia arriba. Mientras que para Aristóteles, el origen de las cosas o cómo es la existencia es a nivel de la naturaleza, a nivel de las cosas terrenales. Entonces, aunque fueron maestro y discípulo, tuvieron diferencias en sus teorías de cómo son las cosas o cuál es el fundamento de las cosas, cuál es la causa de las cosas. Comenzamos entonces con el gran Platón de Atenas. En este caso, perteneció a una familia aristocrática, a diferencia de su maestro Aristóteles, en este caso, que, como les dije, directamente dicen que no trabajaba, ¿no? Aunque algunos dicen que sí, tuvo varios oficios, pero que fue muy ayudado por personas cercanas a él que lo admiraban. Pero Platón no, Platón sí vino de una familia bastante acomodada. Él funda realmente una academia en donde iba a continuar los estudios, ¿no? Un poco que había dejado su maestro, pero le agrega el estudio de las matemáticas, importante para lo que él proponía estudiar. Escribe muchísimo, no como Sócrates, y todos los escritos que deja son en forma de diálogos. Ahora, cuando Platón te explica una teoría, no es denso, al contrario, es literario. Él usa las hipérboles, las alegorías, las metáforas para explicar conceptos densos. Era su manera de, ¿no? Enseñar. Su personaje principal en la mayoría de sus diálogos va a ser siempre Sócrates. Solo en algunos habla la misma diosa de la sabiduría, dicen algunos. La verdad es que hay muchas interpretaciones. Le ponían el nombre de Diotima. ¿Mm?
La propuesta de Platón se llama así, metafísica. ¿Qué significa metafísica? Sobre la física, en este caso, sobre lo material. Platón propone la existencia de dos mundos. ¿Por qué? Porque el mundo de aquí, el llamado mundo inteligible, el mundo de los conceptos, va a ser el fundamento del mundo sensible. Entonces, él dice que la existencia material, física, si quieres, dile real, sensitiva, todos los adjetivos que se te ocurran, pero Platón encima le dice que es imperfecta, que es una copia, ¿sí? A toda esta existencia en donde yo, tú y todo lo que tenemos a nuestro alrededor pertenece, no es verdadera y tiene su fundamento en haber sido una copia del mundo de las ideas. Entonces, el mundo sensible simplemente es una copia y encima mal hecha del mundo inteligible. El mundo inteligible para Platón sería el verdadero. ¿Y quién está o qué está en el mundo inteligible? Las ideas. ¿Mm? Piensa en cualquier objeto. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en una mesa, en donde ahorita estoy apoyada, ¿sí? En un escritorio. Yo sé, ¿no? Que no es el único modelo que hay, ni es del único material, la mía es de madera. ¿Mm? Pues puedo ir a cualquier tienda, ¿no? En este caso, para buscar otro escritorio, y me voy a dar cuenta que hay de todos los modelos, tamaños y no gustos que se me puedan ocurrir. Pero aunque sean tan distintos estos escritorios, todos tienen algo en común, que yo no puedo confundir un escritorio con otro tipo de mueble. ¿Qué tiene en común, aunque sean tan diversos en materiales, formas, tamaños? Pues es que todos se quieren parecer al concepto que yo me hice de escritorio. Yo ya voy con una idea y cuando voy y lo busco, algunos se parecen más a mi idea, otros se alejan un poquito, pero no se distancian tanto, porque si se distanciaran tanto de mi concepto, dejan de ser ese escritorio y serían pues otro mueble. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos estamos basando en conceptos para entender a las cosas. Eso es lo que dice Platón. El mundo inteligible es donde están todos estos arquetipos, estos modelos de lo sensible. Ahora, para Platón no es que están a nivel de tu razón. ¿Por qué los tengo aquí? ¿Por qué soy capaz de entenderlos? Y es que ellos en realidad pertenecen a otro mundo. Pero el ser humano tiene algo que hizo que ellos bajasen acá. ¿Qué tiene el hombre que hizo que los conceptos dejaran de estar arriba, en otro mundo, en donde yo no voy a poder llegar porque yo tengo materia y ahora están acá conmigo? ¿Qué tiene el hombre que lo hace un poco, pues digamos, cercano a las ideas? El hombre tiene dos naturalezas. Me voy a ayudar de otro material para explicar esto. ¿Sí? Todo sea válido con tal de explicar lo más sencillo posible. ¿Qué les parece? ¿Sí? Aquí está. El hombre, ¿sí? Tiene dos naturalezas. Tiene alma y además tiene cuerpo. Aquí está, miren. Entonces, el hombre a través de su alma, el alma no es de origen terrenal, sino que el alma nació en el mundo de las ideas, las observó, las contempló, las conoce, ¿sí? Pero acuérdense que Platón, ¿sí? Ya. ¿Sí? Platón no va a contarte teorías a través de textos densos, lo dice a través de un diálogo y lo dice a través de mitos. Y es así como cuenta un mito, el mito del caballo alado. Según este mito, el alma tiene tres partes. Tiene la parte, vamos a explicar aquí, racional, irascible y conscupiscible. ¿Ya? Quizás esto tú estás haciendo acordándote de psicología, cuando Aristóteles habla de los tres tipos de alma, ¿no? Vegetativa, motora o racional. Es muy parecido. Platón también va a decir lo mismo, ¿ya? Tres partes, racional, irascible y conscupiscible. Pero lo que dice Platón es que el alma, que no es de origen terrenal, sino que nació en el mundo de las ideas, en el mito tiene forma de dos caballos, la parte irascible y la parte conscupiscible, y un auriga. Acá aparecen tres caballos, no sé por qué, pero son dos, ya, solo son dos. Ahora, ¿qué pasaba según este mito?
pues el alma estaba muy bien, muy tranquila, con su forma, ¿no? De dos caballitos y alguien que los dirigía, pero una de las dos partes es un tanto inquieta, es un tanto traviesa y hace que se caiga. ¿Qué decía Platón? En este mundo, eso lo cuenta en el mito sobre el origen, habían o estaban los cuerpos que estaban vacíos, eran como autómatas. Lo mismo va a decir Descartes incluso después. No tenían acciones voluntarias, sino simplemente reacciones a estímulos y sobrevivían, ¿no? Como más podían, pero no tenían memoria. Entonces, según el mito, el alma cae y, ¿no? ¿Quién la recibe? Los cuerpos. Los cuerpos se convierten en esta prisión del alma. Vacíos, una vez que cae el alma, empiezan a tener memoria, conciencia, percepción, comparan, porque el alma vino con todos estos procesos mentales y además con quién vino a acompañar el alma, con las ideas, porque él ya las conocía, había vivido con ellas, ¿cierto? Entonces el cuerpo del ser humano empieza con el alma a tener procesos mentales y junto con el cuerpo empieza el alma a percibir las cosas, pero como ya conocía a las ideas, que son los modelos, el alma se da cuenta que las cosas son imperfectas, en este caso. ¿Mm? Perdónenme, ya. Al ser imperfectas, las cosas, el alma las reconoce, pero ¿por qué las reconoce? Porque el alma lo que hace es generar una reminiscencia. En griego, reminiscencia significa recuerdo. Entonces, miren lo que hizo. El alma no percibe, sino el alma es capaz de recordar a las cosas a través del recuerdo de las ideas. Y ha venido una vez una pregunta. Para Platón, ¿existe el conocimiento? ¿Existe la percepción? No. Para Platón, es gracias a que tenemos alma que nosotros podemos recordar a los verdaderos conceptos o recordar a las ideas. Ya ha venido esta pregunta. ¿Sí? Miren, acá tenemos un poquito más para que nos ayude a entender lo de la propuesta de Platón del dualismo ontológico. El mundo inteligible es el mundo de los arquetipos y el mundo sensible es el mundo de lo contingente. Por ejemplo, aquí está el mundo de las ideas, en donde tenemos al caballo perfecto, modélico, y en el mundo sensible tenemos los diferentes tipos de caballitos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tan diferentes, tanta variedad? Porque en el mundo de las cosas que les dije, cuando yo pensaba en el escritorio, yo ya tenía mi idea de escritorio, pero cada uno se quiere parecer lo más posible. Ahora, se parecen, son copias, pero ninguno va a ser idéntico al concepto mismo. ¿Por qué, profesora? Porque las formas y los modelos no tienen materia. Si uno de ellos quisiera parecerse, tendría que dejar su materia. Como este mundo es el mundo de lo múltiple, de lo cambiante, se dice que es el mundo de Heráclito. Y como este mundo es el mundo de lo eterno, los conceptos, lo verdadero, va a ser el mundo de Parménides. ¿Mm? ¿De dónde era el alma? De aquí. ¿De dónde es el cuerpo? Del mundo de las cosas. ¿Por qué se unieron? Por el mito del caballo alado, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿habrá una idea de cada cosa en este mundo? Sí. En el mundo de las ideas, habrá una idea de silla, una idea de manzana, hay una idea de cada cosa que se te ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, acá, una manzanita, otra manzana, otra manzana. Aunque tan diferentes del mundo sensible, todas ellas pertenecen al concepto de manzana. ¿Mm? Esta es la diferencia del mundo sensible. Y esto es lo perfecto del mundo de las ideas. Aunque a mí no me salió tan bien, pero creo que me están entendiendo. ¿Sí? Importante decir esto. Y Platón termina con esta propuesta. ¿Cómo hago que las personas se comporten bien? De lo que había dicho ya Sócrates. Fácil. Aunque tiene tres tipos, en este caso el alma, ¿sí? Tres tipos de formas. Cada una de ellas domina una parte del cuerpo. La parte racional al cerebro. La parte irascible domina a las extremidades. Y la parte concupiscible al vientre y al bajo vientre. ¿Qué pasa? Es normal que el alma que ha caído de, en este caso del mundo de las ideas, tienda al exceso o tienda a la escasez, o mucho o poco. Y como domina una parte del cuerpo, sería pues demasiado. ¿Qué hace entonces Platón? Les da una virtud a cada una de ellas. ¿Para qué? Para que ellas te controlen.
No importa ser muy racional, tú debes ser prudente. ¿En qué momento se dicen las cosas? O tino también se traduce. Irascible, puede ser débil físicamente, pero si practicas la fortaleza, serás quien dirija las cosas ante una situación de crisis, ¿no? La fortaleza no es la fuerza física, sino es la fuerza a nivel pues más anímico. Y concupiscible es el dominio de las pasiones, de todo tipo. Por eso se refieren a la parte del abdomen. En este caso, Platón te da la virtud de la templanza. Si tú dominas estas tres virtudes, tu cuerpo está en equilibrio. Y ha venido una pregunta así. Una vez que dominaste las tres virtudes, aparece una cuarta virtud, la más importante griega, la justicia. ¿Cuál es la idea que se hace cuando les hablo de la justicia? ¿Qué imagen te haces cuando piensas en la justicia? Rapidísimo. A ver, ¿qué piensas cuando piensas en la justicia? ¿Qué símbolo de inmediato viene a tu mente cuando yo digo justicia? ¿Con qué la relacionas? Hay un símbolo para hablar del equilibrio. ¿Sí? Piensa por ahí. Balanza, balanza, balanza. Perfecto, balanza, la balanza. ¿Por qué? Porque los griegos pensaban así a la justicia, la balanza en equilibrio, en este caso. Incluso, no solo la balanza, sino una mujer con los ojos vendados con la balanza. ¿Por qué? Porque la justicia es neutral, no está dirigida a alguien, ¿cierto? Y los griegos decían eso, pues, la justicia aparece no favoreciendo a nadie, sino cuando hay el equilibrio perfecto para todos. El equilibrio en tu cuerpo son cumplir esas virtudes. Y termina con esto Platón. ¿Cómo dirijas bien una polis? Fácil. Tú ya sabes que cada persona en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, tiene tres partes en su alma, ¿cierto? Si uno de ellos naciese con más parte racional, tiene aptitudes para ser alguien muy racional, edúcalo para que en un futuro se convierta en un gobernante. Si alguno de ellos nace con más aptitudes para la parte irascible, edúcalo para ser un guardián. Miren, no solamente que naces con algo, sino te educan. Si uno de ellos nace con más parte concupiscible, edúcalo para convertirlo luego en un artesano y productor. Teniendo estos tres sujetos en cualquier polis, tu polis va a ser perfecta, ¿cierto? Ahora, cuidado, cuando cada uno de ellos es educado por las actitudes con las que nace innatas, acuérdate, gobernante racional, guardián irascible, pueblo o artesano productor concupiscible, cuando cada uno de ellos es educado y cumple su función, ¿qué nuevamente aparece? La balanza, la justicia. Pero si yo nací con más aptitudes y me educaron para el gobernante, pero me da miedo, pues, yo quiero ser un productor, ¿qué se pierde? La justicia. Tienes que cumplir la función con la que naciste y la función para la que te educaron. Y de esa manera Platón termina diciendo que los más aptos por ser educados y por haber nacido con esas aptitudes para gobernar serían los filósofos. Y así propone su famosa teoría del filósofo gobernante. ¿Listo, chicos? Acabamos. Algunos dicen que esta teoría, por cierto, se cumplió en Francia, porque su actual presidente es filósofo. Emmanuel Macron tiene estudios de filosofía. No sé si solamente es filósofo y economista, pero